Nos reunimos hoy bajo un doble faro de inspiración. Por un lado, la generosidad de Alberto Tasso, que nos regala su libro Provincia Posible, una obra que es a la vez un diagnóstico valiente y un mapa de sueños para nuestra tierra. Por otro, celebramos los 10 años de la encíclica Laudato Si, un llamado universal del Papa Francisco a cuidar nuestra casa común. No es una coincidencia que celebremos ambos acontecimientos juntos. Hay una profunda sintonía, un eco perfecto entre la voz del Papa y la de Alberto, cuando Laudato Si nos habla de una ecología integral que conecta el cuidado de la naturaleza con la justicia para los más desfavorecidos. Parece estar describiendo el corazón de la historia santiagueña que Tasso nos revela. Cuando la encíclica nos invita a escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, sentimos el retumbar de los obrajes, el dolor del desalojo campesino y el silencio de nuestro monte arrasado. El libro de Alberto Tasso es en esencia la Laudato Si encarnada en nuestro territorio, es la traducción local de esa pregunta universal: ¿cómo estamos construyendo el futuro de nuestro planeta, de nuestra provincia? Este encuentro entonces no es solo la presentación de un libro, es un acto de escucha, un diálogo para atender el clamor de nuestra tierra santiagueña y, como nos invita Alberto Tasso, empezar a soñar juntos un mañana posible. Antes de sumergirnos en el diálogo con nuestro querido Alberto Tasso, nos gustaría compartirles brevemente cómo hemos pensado este encuentro. Nuestra intención no es la de una conferencia tradicional, sino la de tejer una conversación íntima y profunda, como si estuviéramos en un fogón compartiendo reflexiones. Queremos que las ideas y la sensibilidad del libro Provincia Posible respiren y se desplieguen con calma. Para ello hemos estructurado nuestro diálogo en 4 ejes temáticos. El primero, hablaremos sobre el libro y su circunstancia. En el segundo, viajaremos a la memoria de nuestra tierra para explorar las cicatrices y las enseñanzas que nos deja el bosque herido de nuestro pasado. En el tercero, nos anclaremos en el presente para analizar el desafío ambiental como un problema de miradas, de poderes y de urgencias sociales y políticas. Y en el cuarto, nos atreveremos a mirar hacia el futuro para imaginar juntos las semillas y los caminos de esta provincia posible a la que su obra nos convoca. Quisiera que nos digas, Alberto, ¿qué te llevó a escribir este libro? Es un gusto, como afirmó la compañera, para mí también compartir este momento y hablar de este pequeño libro que no sé si es tanto como has dicho, pero es una provocación, lo sentí como una provocación en este momento de la historia de Santiago y sentí que este era su momento. Como lo explico al principio, nació de un trabajito que presenté en unas jornadas llamada la Semana del Futuro, que se iba a realizar en septiembre del 2023. Hubo un periodo que estuvo abierto 2 meses. Lo presenté, pero nunca recibí respuesta. No sé si se realizó la jornada. Era un año difícil ya de transición. Estábamos en la transición. Estaba el Estado amenazado en ese momento. Ya en ese momento. Me acuerdo que era peligroso para el INTA ese momento. Ya se veía la desarticulación que luego vendría el año siguiente. Bueno, dentro de los ejes de ese concurso estaba uno que tenía que ver con los recursos naturales y su gobernanza en un ámbito que contribuyera al desarrollo y a la democracia, una democracia sostenible en relación con la naturaleza. Y ahí encontré que podía centrarme en un tema, me parecía dominante en este momento. En este momento lo llamamos deforestación, o sea, la quita del monte. Pero tras el tema de la deforestación estaba el tema del monte, que en sí mismo tiene una importancia tan fundamental en la historia de la provincia, en su sociedad, que lo vemos como referencia central de su literatura y de su música, aun cuando se encuentre fuertemente amenazado.
nos encontramos ante un escenario de deforestación que es diferente del de la primera mitad del siglo XX, siglo XIX, en las últimas décadas, desde que llega con el ferrocarril la gran explotación. Era un sistema de entresaca. Se empobreció el monte de sus especies dañosas, pero quedaba monte. Ahora ya el monte no interesa salvo para el pequeño productor que va a trozar una leña para el fuego. Pero el monte molesta para la nueva agricultura. No menos de 600.000 hectáreas se han arrasado indebidamente en áreas que no eran apropiadas y han sido dejadas. O sea, acá hay un escenario que compromete fuertemente, yo creo, por eso me llevó a tratar el tema, para un escenario de futuro, la idea de si podíamos imaginar una provincia que tuviera una relación con su ambiente y su naturaleza más equilibrada. Más equilibrada. Ese es el motor de este libro, con eso. ¿Y cómo y cuándo es que empiezas con Provincia Posible? Bueno, todo esto tiene sus antecedentes, que son mis primeros viajes a Santiago, que el escenario del obraje es el primero que conocí. En mi libro Viaje al monte santiagueño, lo he descrito. Las vivencias que tuve en ese momento me marcaron fuertemente, y fíjate vos cómo los temas reaparecen en la obra. Volví a tratar el tema de ferrocarril, quebracho y alfalfa, pero ahí poniendo el quebracho como parte de todo un mundo económico más complejo. En fin, las ideas se reavivan y las redinamizan las circunstancias. Entonces, cuando vemos un riesgo como el que hay, que es el de que pocas décadas más nos quedemos sin monte, he hecho una estimación de futuro. Está probablemente errada, es probablemente exagerada, pero a este ritmo de explotación en el 2109 no tendríamos bosque. Yo sé que no va a ser así, pero hipotéticamente, según la tasa de desmonte anual, si no la modificamos, será eso. Bien, comentabas de tu experiencia, de tu viaje, ¿no? En tus inicios. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la de un joven estudiante que yo, como en la facultad donde estudiaba, en la UCA, ya circulaban documentales sobre el tema de los obrajes en Santiago. Era un tema, la explotación del hachero. Y ya había tenido un contacto con Santiago. En demografía estudiaba el efecto de los censos nacionales en la población, los primeros censos nacionales, tomando como eje a Santiago. Y me incliné por visitar la provincia en un viaje en un enero, y dediqué la mayor parte de la mitad del tiempo, unos 20 días, a llegar a los obrajes, y pues todo eso fue una experiencia que me permitió la llegada a Santiago en ese momento, establecer contacto, por ejemplo, con Néstor René Ledesma. Néstor René Ledesma me mostró las investigaciones de Alberto Bilbao, hechas unos años antes, uno de los primeros sociólogos que pasó por Santiago, antropólogo, pero antroposociólogo, donde documentaba la situación del hachero y hasta incorporaba las boletas con los costos de la mercadería que pagaban, las proveedurías, porque el obraje tiene un modelo de explotación social muy perfecto. Hablas del bosque en la historia santiagueña, y al leer su libro uno no puede evitar de sentir el peso de ese monte que fue cosmogonía y hogar, ¿no? Y que luego, con la llegada del obraje, se transformó en un escenario de sacrificio y despojo. Esa transformación no es solo un dato económico o histórico, es una herida en la memoria colectiva, una cicatriz que sospechamos aún define mucho más lo que somos. Y es por eso que quisiéramos empezar por ahí, digamos. Tu pregunta me hace pensar en cómo fue la relación con el bosque, con la naturaleza de nuestros pueblos originarios. A través de los estudios actuales y el acercamiento que hay desde la antropología, desde la sociología, a los pueblos
de la Amazonia, por ejemplo, y de Maracaibo. El año pasado nos visitó el profe José Ángel Quintero Beir, indio Añú, doctor en historia y fundador de la Universidad Autónoma Indígena. Una experiencia extraordinaria, un impulsor cultural. No hace falta ir a sus ejemplos, que son muchos, sino también tenemos muchos ejemplos en Argentina acerca de el estrecho vínculo del pueblo con su entorno, con la tierra, con la planta, con los dioses que están marcando el ritmo anual. Hay un sistema que tiene que ver con lo sagrado, es una dimensión de lo religioso, que se otorga a las cosas. Alex Nielsen lo dice, el camino, el ñan, el camino. Antes de caminar hay que pedirle permiso primero y procurar que te proteja. Entonces, cuando nosotros andamos habitualmente no le pedimos permiso al camino, pero vamos como una ruta hecha. Pensemos en todo lo que ha enseñado la naturaleza al cuidado de la salud. Cualquiera sabe que una yuyera santiagueña sabe muchas cosas que ningún médico conoce. Eso es real. Sin embargo, la ciencia tiene un artificio para privar de naturalidad lo conocido por el saber no científico, entre comillas. Es un momento peligroso también para nuestra área de conocimiento. Describes el proceso de deforestación, sojización y sus consecuencias. ¿Cuándo comenzó a producirse y qué regiones de la provincia afecta a este? Según las cifras que he consultado, acá cito el informe, el monitoreo de la red agroforestal Chaco, que realizó Lorenzo Langsden junto con Constanza Urdampilleta. Es un trabajo documental de mucho valor que consigna la información más disponible hasta ese momento. Además hay un mapeo muy revelador, lo podrían ver en imágenes, y sabemos cómo evolucionó esta deforestación desde 1976 en adelante. O sea, estamos ante 50 años. 50. Y sabemos que esos 50 años han costado 4 millones de hectáreas deforestadas a la provincia. La mitad de ellos, o un poquito más, o más intensa, lo de los últimos 18 años. Con picos de, en un año, solamente 800.000 hectáreas. Que fue 2002 o 2003. Es el auge sojero. Más allá de las cifras alarmantes de hectáreas perdidas, ¿qué se pierde en el alma de un pueblo cuando, como dice un productor que usted cita, las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales? ¿Borran creencias, cultura, identidad? Y por supuesto, desarticulan comunidades por de pronto. Ese es un riesgo grande. Y junto al señor que dijo eso, tenía el testimonio de Angélica Serrano, de la comunidad Tonocoté, del departamento Figueroa. Angélica, que es una luchadora y ha reunido a las familias y demás desde hace tiempo en defensa de la tierra, porque el campesino debe ahora protegerse ante un Estado y un nuevo dueño de la tierra que resultan amenazantes. Pero te digo, la amenaza llega hasta el desalojo, no es una amenaza potencial. Y aquí vos inicias demandas judiciales, hay no menos de 300 casos acumulados en los tribunales de demanda de tierras, que eso, preguntarles si se mueven. Lo dijo un abogado hace poco, cuando sucedió el caso de Asensio Ardiles. La gran amenaza es el despojo, el alejamiento de la tierra. La estimación de un grupo de ecólogos que hicieron hace varios años, tengo los nombres por allí, los cito, fue que en el primer siglo de la conquista española, del 492 a 1592, desapareció el 90%, se extinguió el 90% de la población de América. En ese momento podía ser de unos 200 millones.
¿Cuáles son las razones, además de muerte y enfermedades, viruela y demás? Alejamiento de la tierra. Yo, tú estás acostumbrado, vos o yo, estamos acostumbrados a vivir a un hábitat. Sabemos que tomar, que comer, que sembrar, pero me trasladan a un lugar, a un ámbito diferente, agreste, en el que no conozco nada. Y estoy, por otra parte, solo. Tengo gran amenaza de morir. Si pensamos en los beneficios de la producción, porque yo sabemos cómo tenemos que mirar el Producto Bruto y el Producto Bruto Geográfico, y yo celebro este aumento del indicador, de ese indicador para Santiago del Estero. Parece muy bien. Pero ¿cuál es su costo? Su costo no evaluado. Hay un costo ambiental no evaluado y social no evaluado. Entonces, una balanza tiene que tener costos y beneficios, como un libro de cuentas, un libro de caja. Es un gusto, una alegría enorme estar aquí conversando con Alberto después de esta primera parte que tan hábilmente y tan técnicamente ha conducido Nelva. Retomando tus comentarios anteriores, quiero marcar alguna coincidencia entre lo que vos planteaste, ¿no? Cómo habrá sido nuestra relación con la tierra de nuestros pueblos originarios. Y en eso una frase del Papa Francisco en Laudato Si y en la querida Amazonia dice que donde hay comunidades indígenas es donde la tierra y el ser humano están mejor cuidados, ¿no? En el mundo, como indicándole al mundo un rumbo hacia el cual retornar, ¿no? Para salvarnos del precipicio. En tu texto, en tu libro, extraordinario, por dos cosas, ¿no? Reúne simpleza, reúne belleza y también en pocas palabras, ¿no? Y ahí rescata la figura de Margarita, esta Praxis Muñoz, que murió en Añatuya cuidando obrero de la forestal, ¿no? Y también hace mención a la literatura como aquel lugar en donde más se ha escuchado el grito del santigueño, el grito de indignación, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Noreste de Lulo, Canal Fijó, Raúl Dargos, Alain Lascano, Néstor Ledesma, que son los que han escrito con mucha indignación y con mucha visión de futuro y advirtiendo a los políticos lo que estaba pasando aquí, ¿no? ¿Vos crees que hemos perdido esa capacidad de indignación? Y en todo caso, si no hemos perdido, ¿en dónde reside? Buena pregunta que me hace pensar. Primero, a la lista de autores que ha citado, agrego el de Carlos Abreu Virreira, sí, sí. añatoyense, mejor dicho, cochabambeño, instalado en Añatuya desde niño, pero de enorme prestigio y figuración. Fue intendente de la capital y también dialogaba en La Brasa, en fin. Y Carlos Bernabé Gómez, maestro rural, autor de Tolvanera. Tolvanera, sí. Sí, 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 sí. A ellos después bien arreglamos El Bosque sin Leyenda, de Orestes Di Lulo, un aporte muy interesante de Bernardo Canal Feijó, que es obra de teatro Pasión y Muerte de Silverio Leguizamón, presentada en 1937, el mismo año que El Bosque sin Leyenda. El mismo año, sí. Y planteando el problema del desalojo. Canal Feijó sabía los límites que había para decir y cómo decirlo, y él cuidó eso, prefirió hacerlo de una manera, digamos, esta capacidad que tiene el arte para representar un hecho con una magnitud que en la circunstancia como tal parece menudo. Lo realzó y lo valoró al tema. Pero nos sirve como antecedente para algo que se va a producir en las décadas recientes que estamos hablando. El desalojo. Correcto, correcto. Un amigo, colega, Víctor Pérez, describe a Bernardo Canal Feijó como un influencer.
Bueno, yo pensaba que hubo muchos influencers en su escala y su tiempo. Amalio Olmos Castro fue Claro, otro, claro. fue funcionario de la provincia y fue el primero que aplicó multas a las compañías, a los obrajes, por no cumplir con las leyes que ya existían sobre, por ejemplo, indemnizaciones por accidentes de trabajo o muerte en el trabajo. Le costó el puesto, por supuesto. Claro. Le costó el puesto. Claro, claro. De Néstor René Ledesma y su prédica incansable, con su frase, tuvimos el bosque, heredamos el fachinal, ¿vamos a dejar a nuestros hijos el desierto? Y luego la mención a Raúl Dargos, que por supuesto es importantísima porque ya en mi generación fue la voz que más alto dijo y planteó este problema desde una perspectiva histórica, con dos obras fundamentales que son Hacha y Quebracho y la Unión Anglo-Porteña, y otras cosas más, pero sobre todo la llevó a la dimensión del teatro. Aquí aparece otra vez el teatro como figura expresiva de un problema. Oreste Di Lulo, que habla con tanta fuerza en el Bosque sin leyenda, termina o casi concluye ese libro diciendo: santiagueños, paren las hachas, ¿no? Paren las hachas, hagamos una pausa, pensemos hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, voces han habido en el pasado, advertencias han estado en el pasado, Canal Feijóo también en forma permanente, Raúl, Alem, pero pareciera que el problema ambiental, como vos has mencionado y tan bien, tan precisamente, cuando has señalado que si seguimos este ritmo de deforestación, dentro de poco perderemos los últimos bosques que nos quedan, ¿no? Pareciera que hay una ceguera, ¿no? Y en tu libro planteas que el problema ambiental, este problema ambiental tan denunciado por el Papa Francisco, tanta advertencia de Francisco de que si no reaccionamos, dentro de poco la tierra será inhabitable y todos seremos perjudicados. Esto que vos señalas, esto que viene diciéndose ya en la tradición literaria de Santiago del Estero, se enfrenta con una especie de ceguera, ¿no? Ceguera que es como que hay fenómenos que ocurren ante nuestros ojos, que provocan efectos desastrosos ante nuestros ojos, pero que los que toman decisiones no son capaces de verlas, o parece que no pueden verlas, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay una ceguera como imposibilidad o hay una ceguera como un propósito de no ver y ver otras cosas como prioritarias, ¿no? Esta sería la pregunta. Mira, suponte que el problema está a mi espalda, pero yo no muevo mi sillón, yo miro para allá. No quiero verlo. Está. Claro. Hola, problema. En fin, ya lo dijiste vos hace un rato en nuestra conversación previa, el paradigma mental. Perfecto. El paradigma tiene una ecuación dominante que es, por ejemplo, productivista o extractivista, si quieres, dicen algunos. Pero productivista, esa era la clave. La economía, así como la sociedad, así como pasan algunos presidentes, se ve solo a través de ecuaciones económicas. Claro. ¿Es una visión adecuada de la sociedad? Yo no lo sé, no soy economista, solo sé que es muy pobre para darme explicación viva de lo que acontece. No me basta la fórmula. Aquí es donde entonces juega el tema de devolverle amplitud al paradigma. ¿Tenemos que modificarlo? Sí, un paradigma es recambiable, puede ser como un puzzle. Yo coloco aquella pantalla acá, la tengo allá, la puedo poner aquí y veo otras cosas allá. En fin, eso es la política. Entonces tenemos que ayudar a quienes los decisores, que sabes quiénes somos los decisores. En definitiva, nosotros pensamos en los gobernantes, los y las gobernantes. Está muy bien,
Es una estructura republicana. Pero ¿no es el gobierno una tarea personal del ciudadano? Claro. El otro día me hicieron llegar, escuché a Osvaldo Bayer leyendo el poema de Bertolt Brecht, Elogio del Estudio, Claro. cuya frase repetitiva al final de cada estrofa le dice a joven, tú joven del campo, tú mujer tras la cocina, tú albañil, prepárate para gobernar. Prepárate para gobernar. Por eso tenemos esta tarea también nuestra. Y nuestros gobernantes deben saber que estamos preparándonos para gobernar. Hace 20 años o 30 años comenzó un proceso, ponemos como cifra el año 1994 con la nueva Constitución, que otorgó un reconocimiento a los ancestros originarios borrados durante el genocidio del roquismo. Lo digo sin pelos en la lengua. Claro, claro. Y generó un movimiento de autorreconocimiento importantísimo que no se ha detenido. Y más aún está siendo fortalecido por las constantes agresiones que estamos viviendo y que estamos aún más amenazadas con la eliminación de institutos como el Instituto INAI, El INTA. el INAI, Arinay. Asuntos Indígenas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos vemos ante un escenario desafiante por su complejidad. Estamos a nivel mundial, ¿no? En una lucha de modelos impresionante, en donde hay la búsqueda de una humanidad para todos, donde la persona humana sea el centro y haya una construcción común, y está el otro paradigma donde unos pocos se apropian de los beneficios de las tierras y el resto quedarían a márgenes e incluso excluidos, ¿no? Y esto en pequeño se da en nuestros países, en nuestra provincia. Y el paradigma que está rigiendo y que vos lo mencionas en forma clara es un paradigma extractivista, ¿no? Que extrae de la tierra sus recursos, sus riquezas, en este caso el bosque en Santiago del Estero, que margina y excluye gente, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esta ceguera para ver, que hemos hablado recién, y este modelo extractivista en Santiago del Estero? Son muchas, tenemos que dimensionarlas y saber cómo medirlas. Los efectos ambientales no solo, por un lado, es la desaparición de superficie boscosa, por un lado. Por otro, el grado de contaminación que se observa y que afecta a la fauna, por supuesto, y a los suelos y a los acuíferos, con algunos de los sistemas agroquímicos que utilizan, los agroquímicos que utiliza la producción biotec. Yo lo que sé es que si hay pérdida de monte, no solo se trata de pérdida de madera, de árboles, sino también de la vida que ello implica. Entonces ahí tenemos el tema fauna, que no es menor. ¿Sabes por qué es interesante pensar en esto? Porque acá hay un tema de herencia. Néstor René Ledesma, maquinita, siempre decía, observemos el planeta. A esta altura, a la que está Santiago del Estero, vamos dando vuelta al mundo, están todos los grandes desiertos. Desierto, claro. En cambio acá somos parte del Gran Chaco. Claro. Bueno, el Gran Chaco es una herencia ambiental. Entonces vos no puedes convertir la provincia de Buenos Aires, que es Pampa, en una provincia forestal. No puedes. La pueblas de árboles un poco, pero es Pampa. Claro. Ahora, ¿puedes pampeanizar el Gran Chaco? Es lo que se está intentando. Y con éxito para varias provincias, las capitanas del desmonte, que son Salta, Formosa y Santiago del Estero. A veces va una primero, otra después, pero es como que compitieran en la capacidad de desmonte. Serían las tres primeras a quienes tenemos que dirigirnos para que este proceso, que lo pensamos de la provincia, pero tiene que tener, avanzamos en una dimensión regional del problema. Mencionas en tu libro
que hay como un conflicto entre dos paradigmas productivos, que sería el modelo del agronegocio o agroindustrial y el modelo del pequeño productor campesino. Y vos sostienes que estos dos modelos podrían coexistir, pero bajo la condición de que se respeten los derechos del primero, el campesino, y se le ponga límites al segundo. ¿Cómo podría ser eso una práctica? ¿Es factible? Para hacerlo factible hay que tener primero un paradigma que contemple y privilegie los métodos para hacerlo. Y es ahí donde nos encontramos con un punto crucial. Es el Estado el que debe asumir ahí la batuta. Pero un Estado que no hace cumplir a los propietarios de la nueva tierra ni siquiera las obligaciones que prescribe la ley de bosques, que no sanciona a tiempo los desmontes ilegales, que han sido 600.000 hectáreas nada menos, que se llaman bosques en infracción o bosques en recuperación, a los cuales se podría empezar por ahí para protegerlos, renovarlos. Este supone una acción directa sobre el capital. Entonces ahí están mis relaciones con el capital, tengo que ponerle un límite. Yo sé que no es fácil, pero ¿es imposible para un gobierno que lo quiera? Yo diría que no. Si tiene la audacia suficiente y la voluntad, si cree en ello, pero tiene que creer en ello. No sé, hay mucha incredulidad. Luego, hay otras políticas para iniciar. No se trata solo del Estado provincial. Hay espacios de acción municipal. Hay un campo de trabajo interesante para proceder. Y ahí es donde se me ocurren cosas que no es momento ahora de hablar, de proyectos a futuro en esa dirección. El Papa Francisco habla de que todos estos procesos extractivistas son una forma de neocolonialismo. Entonces, la pregunta está en si en este mundo, ¿no?, que estimula la venta de commodities, es realista pensar en una producción soberana, una producción que respete los derechos de los dueños de la tierra. ¿Cómo ves un proceso de descolonización de la producción y también de descolonización mental? ¿Cómo la ves aquí en Santiago del Estero, que es el tema de tu libro? No me cabe duda de que estamos avanzando en algunos puntos de la decolonización, en algunos planos, pero falta mucho para dar. Pero luego estamos en un momento en el cual es especialmente difícil porque la política nacional va exactamente a contrapelo de todas estas ideas y nos está enajenando y recolonizando de una manera tan irritante, porque vemos destruirse nuestra industria a pasos agigantados y, en fin, nos llevaría a otro problema que sería más extenso tratar. Claro. Pero por eso mismo nuestra voz tiene que llegar, tiene que constituirse una demanda nacional hecha por la provincia. Es nuestra provincia también la que debe hablar a través de sus representantes, como digo, que no son solo los gobernantes. Le agradecemos a Gustavo Carreras por su participación en esta presentación del libro. Y ahora vamos a continuar con el último tramo de esta conversación. Después de este recorrido por las heridas del pasado y los nudos críticos del presente, su libro nos abre una ventana luminosa hacia el mañana. Nos regala un capítulo entero para imaginar una provincia posible, no desde una ingenuidad soñadora, sino desde la convicción de que, como dice la cita de Francisco I, con la que usted nos interpela, cuando soñamos juntos es que algo empezó a cambiar. Este tramo de su obra es una valiente invitación a dejar de ser meros espectadores de nuestra historia para convertirnos en sus protagonistas, y además nos convoca a diseñar, a pensar y sobre todo a sentir un futuro diferente. Si cerraras los ojos
y nos pintara con sus palabras un retazo, una postal de esa provincia posible, ¿qué veríamos, Alberto? ¿Qué sonidos escucharíamos en sus campos y ciudades? ¿A qué olería ese futuro que usted nos invita a construir? A lo mejor, como el poeta español dijo, al alba escucharía la canción de una herrería. Tengo imágenes de la vida de pueblo. Yo me crié en un pueblo. No sé si tenemos los suficientes pueblos, si no nos estamos desarmando. Y no estamos necesitando una política demográfica que devuelva al pueblo y a la pequeña ciudad lo que debe, la estatura que debe tener. Primero pienso que la ciudad grande, con todas sus maravillas, solo va a servir si puede desparramar sus frutos y distribuirlos en el interior. Ahí es donde necesitamos las redes, pero hacer espacios habitables. No sé la escala que tendrían. Yo solo creo, he hablado del modo de producción campesino, que también lo puedo asimilar al modo de producción de la chacra o de la finca. Era del tipo farmer de la Corporación del Río Dulce, que es distinto al del modo de producción campesino, porque son escalas pequeñas de producción. La gran propiedad es hoy, con todo lo que pueda significar en términos de facilidad de producción a esa escala que hablamos, que es gigantesca, puede ser magnífica. Pero en términos societarios es un espacio vacío. Y no nos pasa solo a nosotros. El otro día en un viaje a Junín vi la pampa con tranqueras caídas, caminos borrados, molinos sin aspas, casas abandonadas. Ha desaparecido la pequeña propiedad. Datos, la Federación Agropecuaria Argentina supo tener 300.000 socios, hoy tiene 80.000. La Federación Agraria Argentina, importantísima historia. Está cambiando a escala muy rápida la manera y tenemos que reaprender la manera de relacionarnos con la producción. El horizonte artesanal es otro ámbito totalmente despreciado y desalentado. La producción artesanal, que fue la base de la industria. Vemos también cómo las circunstancias de hoy son hostiles para ese proyecto. Claro. Cuando tenemos fronteras abiertas para cualquier mercadería. Por eso yo sé que este diseño imaginario de un posible mañana no es fácil de realizar y apenas quería trazar un dibujo aproximado. Claro, y ahí propones una renovación del contrato social y un cambio de rumbo de la ciudad del Barco. La historia nos muestra que los cambios profundos a menudo nacen de la rebeldía y la resistencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde vendría la fuerza para este nuevo pacto? ¿De las universidades, de los movimientos sociales, del arte, de la política? Al hablar de movimientos, pensamos en movimientos sociales que incluyen los campesinos, por supuesto, son otros más, pero ese rango de acción es, desde luego, decisivo. Y ahí es donde en todos ellos necesitamos vincular o aceitar esa vinculación. Sabemos que la universidad, con todo lo magnífico y lo bueno que hace, por ahí, en alguna de sus áreas, no puede engranar bien con un aporte a estos. Por ejemplo, la pequeña producción. Hay muchas cosas que no tiene mucho para enseñarle a un campesino, pero a lo mejor puede asesorar a un productor mediano y grande. ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién tenemos que ayudar? ¿No es la agricultura familiar un horizonte de realización? Alberto, su libro es un ensayo riguroso, pero también un acto de fe en el futuro. ¿Qué le dirías a un joven estudiante de nuestra universidad que tras leer su libro se siente abrumado por la magnitud del desafío, pero a la vez inspirado por la posibilidad? No te sientas perdido ni aún perdido, le diría, como dijo Almafuerte. No,
por supuesto, además de decirle que se prepare que nos preparemos para gobernar, yo también me estoy preparando. ¿Eh? Es una tarea para todos. Yo no digo prepárate y vamos, prepárate y ve. Si hacemos algo, lo hacemos en conjunto. Hay amplios temas a los cuales hincarle el diente, porque son horizontes de saber y horizontes de acción. Y hoy eso no es ninguna sorpresa, porque basta explorar un poquito los medios y la producción y ver la creatividad que hay a nuestro alrededor. Solo hay que provocarla, estimularla, creo. Estimularla desde el aula. Y desde el aula en el cual quizá tenemos que resolver algunas de las obstáculos que tiene todavía en nuestra escuela. Escuché ayer, me lo pasó mi hija Victoria, la grabación de una niña de Ojo de Agua, que contaba su ambición, lo que quería. Quiero conocer, sé que el mundo es grande, quisiera, no sus partes, quisiera conocerlo todo. La galaxia, los planetas, las estrellas, los pájaros, saber de qué especies son, de qué colores, cómo se reproducen. Hay una frase que no la pude contar completa, dice, en la escuela te dicen ta, 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 pero hay que saber pensar por sí mismo. 11 años. Vos te das cuenta cuando un lenguaje es natural, no impostado. Yo le escuché hablar de esas palabras de esa niña. Fíjate si no es uno de los materiales que tenemos. ¿Y cuál sería ese primer paso, ese pequeño gesto para empezar a hacer esa provincia posible que usted nos invita a construir? Bueno, yo no lo propongo como un camino que cada uno sabrá cuál da su primer paso, en fin, su paso, no te digo primero, hay mucha gente que está trabajando en esto. Lo que pasa es que quizá tengamos que pensar en coordinar, claro, en unir fuerzas, en difundir. Por eso he pensado que la impresión es una primera manera de hacer llegar un escrito. Muchísimas gracias, Alberto, por tu generosidad, por esta posibilidad, ¿no?, de dialogar con vos y por abrirnos tu casa. Y bueno, con esto queremos dar el cierre a este diálogo, pero en realidad estamos en un nuevo comienzo, ¿no? En la conversación con Alberto nos deja el corazón conmovido y la mente llena de ideas, sus palabras enmarcadas en el espíritu de Laudato Si, nos recuerda que no somos dueños, sino custodios de esta tierra. La encíclica nos advierte sobre el paradigma tecnocrático que ve la naturaleza y a las personas como meros objetos de ganancias, un paradigma que Alberto ha desnudado en la historia de la explotación forestal, pero frente a eso se nos propone una conversión ecológica, un cambio de rumbo. Por eso Provincia Posible no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye, un camino que requiere, como nos ha enseñado Alberto, coherencia con la palabra y el acto, entre la ley y la aplicación, un camino que nos exige ser artesanos de un futuro más justo y sostenible para esta casa común que llamamos Santiago del Estero. Nos vamos con una tarea inspirada en las palabras finales del libro y de la encíclica. Nos vamos con la certeza de que, parafraseando a Augusto Comte, necesitamos saber cómo nos ha iluminado Alberto para prever, para anticiparnos al colapso y prever para proveer, para cuidar, para nutrir, para legar una provincia donde la vida florezca en todas sus formas. Gracias. Gracias, Alberto, por sembrar en nosotros la semilla de esa provincia posible. Y agradecido soy yo y la Biblioteca Olmos Castro. Y agradecido a vos, a Gustavo, al grupo de amigos que nos acompañan y a la Cátedra Laudato Si. Y este paralelo que ustedes trazan generosamente entre esa obra magnífica y este modestísimo ensayo es, por supuesto, honra a la presentación, pero para mí es, como digo, una satisfacción muy grande poder haber estado aquí. Así que soy el que debe agradecer.